Buenas tardes, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Tardes. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, amores. ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Espero que esté bien en la casita. Buenas tardes, profe. Sí, mi corazón, estoy en la casita, así como ustedes. Ya muy triste también, porque ya me hacen mucha falta y ya los quiero ver. Hola, profe. Buenas tardes, profe. Hola, amor. No es lo mismo estar por aquí como en las aulas. Es muy diferente, ¿no es cierto? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, vamos a iniciar. Ya tenemos un minutito de atraso porque no entramos todos puntual. Siempre les digo, no hay que entrar de manera puntual. Si es a las 4, desde las 3:59 hay que estar tras el computador para ingresar, ¿sí? Y evitar que luego haya interrupciones, ¿no? Bueno. Voy a compartir primero una información, ¿sí, queridos estudiantes? Debido a algunos inconvenientes que se ha presentado, ¿sí? Entonces quiero que me ayuden los siguientes estudiantes quedándose al final de la clase, ¿sí? Cuando ya nos despidamos, ya terminemos la clase, necesito que un grupo de estudiantes se quede conmigo. Los estudiantes son Damián Brito. Me pone presente, por favor, al momento que yo lo nombre, me pone presente en el chat, ¿sí? Damián Brito. Danita Carmona. Esteban Cuito. Derek Flores. Matías. Presente. Me coloca presente en el chat, mi amor, ¿sí? Derek, ¿por qué estás con gafas? ¿Qué sucedió? ¿Puedes abrir tu micrófono? Es que mis lentes ya no son la misma medida y me toca utilizar gafas hasta tener unos nuevos. Ah, ok, mi corazón. Bueno. Juan Maigua. María Maiguasca. José Pazmiño. Daira Simba. Ariana Tapia. Pablo Yupangui. Por favor, necesito que estos estudiantes que acabé de nombrar se queden al finalizar la clase, ¿sí? Para tratar un tema distinto a lo que hemos venido haciendo, ¿no? Por favor. Me permiten un ratito, voy a revisar a ver si los niños... Danita Carmona, muy bien. Jimena, Derek. Sebastián Cuito. No veo su presente por aquí. Ah, no, ya lo vi, mi amor. Listo. Entonces voy a empezar compartiendo pantalla, por favor.
para iniciar el refuerzo, ¿sí? Esta clase es únicamente de refuerzo con todos los temas que hemos tratado hasta el día de la semana anterior, ¿no? Que tuvimos clase con ustedes. ¿Qué pasó, Cevitas? ¿Por qué se une en este momento? Buenos días, profe. Hola, amor. ¿Qué pasó? ¿Por qué entró tarde? Se me apagó la computadora. Ok. Bueno, voy a silenciar los micrófonos este momento para iniciar, ¿sí? Listo. Ahora sí, voy a empezar con, primero voy a detener mi video y voy a compartir pantalla. No hay problema, amores, si tienen la cámara, el video apagado, porque entiendo que hay problemas de internet y con la cámara genera más la necesidad, ¿no? Entonces, evitemos la cámara y no hay ningún problema. Sí, voy a ampliar las diapositivas para que usted la pueda observar mejor. ¿Listo? Bueno. Empezamos. Acordémonos que estamos ante la santa presencia de Dios, adorémosle. Tu forma de corregir no debe ser la impaciencia. En cambio, debes saber manejar la vigilancia y dar el buen ejemplo. Una frase más de nuestro padre y fundador, San Juan Bautista de la Salle. Qué bonito es reflexionar en torno a cada una de sus palabras y llegar al punto de saber manifestarlas en nuestro diario vivir, ¿no? ¿Qué nos dice en esta frase? Que la persona que es impaciente, lastimosamente, puede cometer muchos errores, ¿no? Entonces, la forma de llegar o comunicarse hacia otra no debe ser la impaciencia. ¿Por qué? Porque dentro de esa impaciencia puede haber algún error que afecte esa cordialidad y esa relación, ¿no? En cambio, sí uno debe ser vigilante, debe manejar la vigilancia, estar siempre pendiente de todo lo que uno hace, no lo que hace el amigo, lo que hace el vecino, lo que hace el hermano, no. Lo que uno hace porque uno da fe y testimonio del accionar ante Dios, ¿no? Es lo que uno realiza a diario. Y por último, el buen ejemplo. Muchos somos hermanos menores, mayores, somos primos mayores, primos menores. De cualquier forma, nosotros estamos en la capacidad de dar un buen ejemplo, ¿sí? Y mientras usted dé un buen ejemplo, créame que atrás suyo, quien siga sus pasos tendrá un buen accionar, ¿sí? Entonces, mire, qué bonito reflexionar cada una de estas frases que nos permite ser competentes en esta vida social, ¿no? Para podernos desenvolver con tranquilidad, porque no hay nada mejor que vivir con tranquilidad, ¿sí? Bueno, continuamos. Nosotros veníamos trabajando la quinta unidad, lo que eran los primeros años del siglo XXI, entre sombras y luces, ¿sí? Este es un refuerzo del parcial número 5. Vamos a ver un poquito de lo que tratamos en las clases, ¿no? Y empezamos con el país a inicios del siglo XXI. En las elecciones presidenciales del 2002 ganó Lucio Gutiérrez, quien había sido parte del golpe de Estado que sacó a Yamil Maguad del poder. Dentro de estas tres líneas hay demasiado por hablar, ¿no? Empezar a recordar el por qué salió Yamil Maguad del poder. Fue algo que intensificó o que provocó de manera general la crisis en el Ecuador, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando estuvo el señor Yamil Maguad en su mandato, hubieron dos procesos muy claros en los que el pueblo no salía beneficiado, ¿no?
fue el cambio del sucre al dólar. Mucha gente se quedó sin dinero, otros perdieron bienes, otros lastimosamente tuvieron que emigrar a causa de toda esta crisis. Y otra situación por la que se lo atacó, digámoslo así, en medio de protestas y demás, a Yamil Maguad, fue el hecho de que tuvo demasiados conflictos por el territorio, ¿no? Acordémonos que ahí fue cuando también él firmó un acuerdo en el que cedía la parte que teníamos nosotros en conflicto con el Perú. Entonces, fueron muchas situaciones que generó caos, ¿no? El levantamiento de muchas personas que se identificaban por medio de una protesta para poder sacar a Yamil Maguad del poder. Entonces, vino el expresidente, el señor Lucio Gutiérrez, a obtener credibilidad de sus palabras por medio de este golpe de Estado que lo encabezó, ¿no? Él era un ex militar, acordémonos también de esa parte, y él dejó sus funciones en el ejército como militar para dedicarse a ejercer como presidente de la República, ¿no? Entonces, lastimosamente esta transición tampoco generó momentos o acontecimientos positivos, porque al dejar el poder Yamil Maguad y sucederlo al poder Lucio Gutiérrez, también se generó una serie de atropellos, ¿no? En los que, como vuelvo y repito, estaba al mando el señor Lucio Gutiérrez. Y él también, en base a todas estas situaciones, tuvo inconvenientes y el 20 de abril del 2005, Lucio Gutiérrez fue derrocado. De la misma forma, por el poder y la lucha popular. Muchas de las personas se volcaron a las calles para tratar de digamos, levantar su voz y estar en desacuerdo con todo lo que a ellos les afectaba, principalmente al sector rural, ¿no? Entonces, él también fue derrocado y hubo en alguna situación, Lucio Gutiérrez se dirigió hacia el pueblo como forajidos, ¿no? Porque estaba sufriendo de persecución por parte de los forajidos. Entonces, una palabrita que los pobladores, la gente del pueblo, lo tomó para ponerle a esta rebelión como la rebelión de los forajidos, ¿no? Y esta palabrita significa forajido, una persona que no tiene secuencia con la ley, que vive huyendo de la justicia. Entonces, él se refirió en esos términos a las personas que estaban en las calles protestando para que él saliera del poder, ¿sí? Entonces, estas personas se tomaron el nombre de los forajidos, haciéndolo notar a la historia como una rebelión y poniéndole rebelión de los forajidos, ¿sí? Entonces, fueron dos procesos bastante significativos en los que el Ecuador, lastimosamente, se vio demasiado afectado, tanto en su economía como en los diferentes inconvenientes que se podía presentar de manera social. ¿A qué me refiero con esto? Como fue gran parte de la población afectada, esta gran parte decidió migrar, ¿sí? Al migrar, como hablábamos en alguna clase de igual, se dejaba familia, ¿no? Y esta familia a lo mejor no podía solventar todas las necesidades porque carecían del apoyo de su papá o su mamá, ¿no? Y tomaban malas decisiones o a lo mejor tenían problemas de seguridad o estabilidad emocional, porque no es lo mismo
crecer con el papito y la mamita que crecer con los tíos y los abuelitos, ¿no? Entonces muchas de estas personas delegaron esas responsabilidades a alguien más de la familia para poder salir al exterior y obtener un mejor ingreso y dar a su familia calidad de vida, ¿sí? Bueno, en enero del 2007 ganó la primera magistratura del estado el binomio formado por Rafael Correa como presidente y Lenín Moreno como vicepresidente. Este nuevo binomio igual nace con un nuevo partido político, ¿sí? Este partido político se caracterizaba por ayudar en la lucha social de la gente sin recursos, ¿no? Entonces, siempre estaba al pendiente de generar esa parte de credibilidad por parte del pueblo con menos actividad económica para que puedan tener un presidente que iguale, digámoslo así, salarios o horas laborales o a lo mejor utilidades y demás de las empresas, ¿no? Así se hizo conocer el señor Rafael Correa como una persona que quería todo para todos, ¿no? Entonces, por eso él tuvo mucha apertura en su mandato, en su gobierno, y fue reelecto en 2 ocasiones, justamente porque pensaban que iba a ser la persona idónea, que iba a proponer demasiados cambios en nuestro Ecuador para beneficio de los más pobres o los más necesitados, ¿no? Al principio, como repito, estuvo en binomio con el señor Lenín Moreno, pero luego por problemas de salud de manera personal, Lenín Moreno salió de la vicepresidencia y le sucedió el señor Jorge Glass. Sí, pero todos sabemos en torno a la historia y a diferentes noticias lo que sucedió con el señor Jorge Glass, ¿no? Entonces, no se podría topar el tema aquí porque realmente se extendería, ¿no? Porque hay una serie de procesos que en clase lo hemos topado, porque sí hemos topado ese tema del señor Jorge Glass. En fin, con él se quiso terminar el binomio presidencial del señor Rafael Correa. Pero, sin embargo, cuando sucedió esta serie de situaciones, le sucedieron otras personas, ¿no? Y el señor Rafael Correa terminó su mandato y tuvo que dirigirse hacia otro continente para reunirse con su familia, ¿no? Y ahí es donde deja en el poder, le sucede Lenín Moreno como presidente, ¿sí? Entonces, eran del mismo partido político. Sin embargo, nadie supo qué era lo que iba a pasar conforme iba desarrollándose este gobierno. Lastimosamente hubieron una serie de inconformidades por parte del pueblo y también por parte de las personas que estaban aliadas del gobierno y empezaron a hacer auditorías, vedurías de todos los procesos del señor Rafael Correa y empezaron a salir nuevas interrogantes, ¿no? Entonces, el señor Lenín Moreno, por su parte, se puso del lado del pueblo. También, de cierta forma, atacando al señor Correa por todo lo que había sucedido en su gobierno, ¿no? Más o menos como para dar esta característica central. De ahí los procesos que han existido dentro del gobierno de los señores Rafael Correa y Lenín Moreno, pues ya son situaciones que igual extienden la temática, ¿no? Que también lo hemos hecho en clase de forma presencial, siguiendo paso a paso la secuencia de estos gobiernos, ¿no? Bueno, vamos a hablar del proceso de inmigración al Ecuador. Como habíamos igual topado el tema, aquí nos explicaba que desde la colonización europea se crearon vínculos entre España y toda América Latina. Italia fue uno de los países
que tenía gran presencia de inmigrantes en el Ecuador, ¿no? Los genoveses de Génova fueron la primera población importante de ese país en llegar a suelo ecuatoriano en el siglo XIX. En Ecuador también es importante la presencia de inmigrantes de naciones árabes en los siglos XIX y XX, principalmente de Líbano y Jordania, y el territorio palestino. Con respecto a la inmigración, vamos a acordarnos de la palabrita inmigración, que significa la presencia de extranjeros en nuestro territorio ecuatoriano. Esto cabe recalcar que ha sido un aspecto positivo, pero también ha sido un aspecto negativo. Vamos a hablar de las características dentro del aspecto positivo. Se han creado muchas fuentes de trabajo en la que los ecuatorianos han sido partícipes continuos. ¿Por qué? Porque las personas del extranjero han venido a hacer funcionar, digamos, en nuestro Ecuador, distintas industrias, ¿no? Textiles, gastronómicas, turísticas. Entonces, al armar o formar este tipo de industrias, de empresas, se necesita mano de obra. Y dentro de esa mano de obra, pues entra también gente que trabaja o que vive aquí en el Ecuador, ¿no? Entonces, ha sido una fuente de trabajo bastante beneficiosa para nuestro país. Pero también podemos destacar dentro de este proceso de inmigración la parte negativa. Cada territorio tiene su extensión. El planeta Tierra tiene su extensión, ¿sí? Y durante la extensión nunca se expande. El planeta Tierra, desde que se formó, no ha crecido. Tiene la misma extensión, ¿sí? Las ciudades no crecen. Las ciudades tienen la misma extensión de terreno. Y lo mismo sucede con los países que tenemos fuera, ¿no? También no crecen. Tienen la misma extensión de terreno. ¿Cuál es el inconveniente? La inmigración, la migración, y esto trae la sobrepoblación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el aspecto negativo aquí en nuestro Ecuador es que cuando se cuenta con la presencia de personas inmigrantes, por obvias razones, hay fuentes de trabajo, pero asimismo la mano de obra también se abarata. Y hay gente que como viene a hacer funcionar sus empresas o industrias, asimismo hay gente que viene porque huye de guerras, de conflictos, y realmente vienen en situaciones muy, muy vulnerables, llamémoslo así, ¿no? Entonces, estas personas necesitan mucho más la atención, digamos, o el espacio laboral. Entonces se crea esta sobrepoblación, ¿no? Por tratar también de que las personas tengan su bienestar y su forma de vivir ventajosa en nuestro país, ¿no? Con esto no quiero decir que nosotros no podemos aceptar a personas extranjeras, al contrario, deben ser bien acogidas, pero también ser conscientes de que nuestro país y muchos otros países no estamos en la condición de albergar también a muchas personas, ¿sí? Porque estamos hablando de un extra que en la siguiente diapositiva podemos explicar lastimosamente la falencia que existe dentro de algunos servicios que no alcanza para todos, ¿no? Y ahí es donde hay un problema social bastante grande. Bueno, voy a dejar de compartir este momento la pantalla. Tenemos un minutito, por favor, para que... Ya dice que, a ver, profe... Ya no hay problema. Si se va el internet, puede volver a ingresar, ¿sí? Melanie Saray, déjame mirar si tú te tienes que quedar al final de la clase, ¿sí? Melanie Saray.
No, Melanie, tú no te tienes que quedar. Bueno, entonces tenemos unos minutitos, por favor, para el receso. Sebastián, ¿necesitas preguntar algo? Sebastián Ponce. A ver, mi amor, ahí puede activar su micrófono. ¿Necesita preguntar algo? No, profe. Ah, ya, mi amor, como lo vi levantando la mano. Bueno, llegamos a el siguiente momentito. Ahí podemos hacer preguntas y le volveré a dictar las personas que se quedan, ¿ya? Por favor, nos vemos en unos minutitos.